Conversando, va a haber tiempo después de este panel. Gracias, vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos el panel de sindicalismo más allá del crecimiento que va a moderar Erika González de Ecologistas en Acción. Así que Erika, tienes la palabra Erika para presentar el panel y todo tuyo. Todo tuyo, Erika. Aquí. Buenas, pues vamos empezando, ¿no? Para que no se vaya demorando mucho el tiempo en esta última mesa, que además eso, como es la última mesa después de un día con mucha reflexión y me imagino que muy intensa y muy densa también de muchas ideas, pues cuanto antes empecemos también podemos acabar en nuestro tiempo o rascarle algunos minutillos fundamentalmente para las preguntas, que es lo que interesa, ¿no? Una primera, muy pequeña introducción. He preguntado, porque no he podido estar en la jornada, si se ha sacado el tema, ¿no?, del empleo en un planteamiento de transformación del modelo más allá del crecimiento, y ha habido como ha habido poca referencia, lo cual bien porque se concentra todo en la mesa. Sí apuntar cómo, en el debate de la transformación de nuestro modelo para desplazar del centro precisamente, ¿no?, el crecimiento económico, el empleo en esta cuestión es absolutamente central, ¿no? Es la transformación real de la economía para mantenerse dentro de los límites biofísicos del planeta. No puede sostener un modelo de empleo como está actualmente, ¿no?, asociado directamente al crecimiento, el empleo, al crecimiento económico, ¿no? En ese sentido, ¿no?, planteamientos que seguro que salen y que en la mesa y que hay que masticarlos, debatirlos, ¿no?, como supone esa reducción de la jornada laboral de 35 a 30 horas sin perder ese salario, pues puede generar ese empleo conjunto, pero no solo hacer esos análisis más globales o más generales, ¿no?, de qué cambios en el empleo, sino también fijarse en sectores, ¿no?, como sectores, que incluso sectores que pueden generar empleo en esa transformación del modelo, también hay que ver cómo se reorganizan, ¿no?, y hacia dónde se apuntan, ¿no? La agricultura, cómo puede caminar, o la necesidad de caminar hacia la agroecología y qué supone para el empleo, la circularidad también de la economía, el insertar realmente el metabolismo humano en los ecosistemas, esa transformación completa de la industria, ¿no?, para minimizar el uso de materia y energía y ser menos complejas, más simples, o en el caso de la energía, por supuesto, que deje de depender de los combustibles fósiles, ¿no? Tanto combustibles fósiles como renovables que dependen de combustibles fósiles, ¿no? Todo esto está se va a abordar en esta mesa. Se han preparado dos bloques de preguntas que las voy a hacer en una porque realmente hay poco tiempo, ¿no?, para la hora y media que puedan hablar todas las ponentes, todos los ponentes, y entonces las voy a hacer las dos juntas. Son preguntas bien sesudas, que apuntan a cuestiones de mucho calado, pero que los ponentes y las ponentes tienen que dar claves, ideas muy concretas, porque tenéis 10 minutos cada uno en responder estas preguntas, ¿no? Entonces, allá van las preguntas y después hago la presentación por el orden en el que van a hablar las personas, quienes estáis aquí representando a sindicatos, ¿no? La primera pregunta es: ¿qué rol debe desempeñar el sindicalismo en la transformación ecosocial, tanto en esa reconversión general, ¿no?, de todo tipo de empleos, como específicamente su papel en la necesaria reducción de algunas ramas industriales o centrales en la economía, ¿no? Cómo se plantea, además, ir más allá de ese modelo de vida imperial que tenemos algunos sectores del norte global, ¿no? Cómo reducir esa externalización de costes sociales y ecológicos de estas economías centrales, ¿no? Esa sería como un primer bloque, ¿no?, que cómo planteamos esa reconversión del empleo y en algunos sectores centrales y dejar de reducir esa externalización de costes. Y el otro es, en escenarios poscapitalistas se plantea superar el salario como forma social
dominante en la organización económica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo avanzar en las necesidades, en la satisfacción de las necesidades humanas sin depender del empleo? Entonces, ¿cuál es el papel del sindicalismo en esta transición hacia ese marco de satisfacción de necesidades humanas sin depender del empleo y del salario? Ahí en son esos dos bloques. Entonces, voy a ir presentando por el orden en el que van interviniendo y van a ir, pues, os quedáis un poco con el orden, vais interviniendo 10 minutos, sí que voy a estar bastante atenta a los tiempos para luego dejar un tiempo a las preguntas y a las intervenciones de vosotros y vosotras, que yo creo que también es muy interesante, ¿no? Entonces, en primer lugar va a hablar, creo que primero ponemos a los sindicatos de ámbito estatal, a Natalia Arias, del Gabinete Económico de Comisiones Obreras. En segundo lugar, hablará Manuel Riera, del Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT. En tercer lugar, hablará Fernando Sanz, del Grupo de Transición Ecosocial de CGT. En tercer lugar. En cuarto lugar, hablará Martín Layana, responsable de Transición Ecológica de LAB. En quinto lugar, Íñigo Antepara, ¿estoy bien? Sí, de SK y de la Plataforma contra la Exclusión. Y ya en sexto lugar, Katy Darias, que es sindicalista de la Federación de Salud de la Intersindical Canaria. Entonces, pues sin más, muchas gracias por participar en esta mesa y Natalia, cuando quieras. Vale, se me oye, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo voy a intentar dar algunas claves, abordando un poco, poniendo un marco de partida de cómo es hacer sindicalismo a día de hoy, sabiendo que yo soy economista y soy técnica, pero para entender un poco algunas claves de hasta dónde se llega o por qué es difícil a veces llegar más allá. Después un poco qué se estaría haciendo en esta transformación productiva o de la economía y después cuáles yo creo que son los retos o cómo se podría ir un poquito más allá. Por empezar y por contextualizar, porque bajando mucho a terreno, yo creo que hay que entender que el sindicalismo nace, un poco los orígenes del sindicalismo, que nace en el seno del capitalismo y del trabajo asalariado, y por eso va a tener siempre que hacer frente a una serie de contradicciones, porque siempre va a estar con un poco su principal función, o con la que nació, una de sus principales funciones va a ser siempre organizar a los trabajadores en los centros de trabajo y asegurar las condiciones de vida o de supervivencia de los trabajadores. Y en este sentido creo que el sindicalismo, hacer acción sindical, pues siempre está constreñido, ¿no?, por esta contradicción que a su vez la sociedad está en ser parte del sistema y querer transformarla. A lo que voy con esto es que esta contradicción del sistema, ¿no?, de ser parte del sistema y querer transformarla, es muy latente cuando se da un chantaje muy fuerte al empleo. En este sentido, trascender, por ejemplo, intereses corporativos para defender intereses de clase, muchas veces es difícil cuando hay una movilidad extrema del capital, cuando hay un chantaje al empleo muy, muy fuerte, cuando hay procesos de reconversión productiva constantes, donde la alternativa es el cierre y que tus trabajadores no tengan medios de supervivencia o de vida al día siguiente. Entonces, yo creo que como marco no es para nada una justificación, ni mucho menos, pero para entender que la labor sindical a veces es muy difícil y siempre está con este chantaje constante del capital hacia el empleo. Esto, por supuesto, no quiere decir que el sindicato no tenga un papel y una responsabilidad, que por supuesto lo tiene, de impactar y transformar la sociedad yendo más allá y proponiendo un modelo alternativo. Y un poco en esta línea, lo que yo creo que siempre se ha defendido desde hace ya unas décadas desde el sindicalismo es pues la demanda, ¿no?, bajo lo que llamamos la transición justa, una transición justa que sea justa desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista social y desde un punto de vista territorial, garantizando pues, que en toda esta reconversión hacia otro tipo de ramas centrales pues se haga de una manera justa, que genere empleos decentes y que se asegure pues, la supervivencia de todos los territorios, de todos los grupos sociales. En este sentido, yo creo que han habido pues algunos ejemplos que no han salido, que han salido bien, como pueden ser los convenios de transición justa, que han afectado, por ejemplo, a centrales térmicas o a cuencas mineras, donde, sin embargo, es verdad que han llegado pues,
tarde, que venimos de un proceso de reconversión productivo pues ya bastante fuerte y que no siempre va a ser fácil de implementar en todo lo que queda por transformar. Por ejemplo, sectores mucho más transversales o más amplios, donde no están tan localizados en un territorio, donde no es que a lo mejor haya que descarbonizar solo, como puede ser en la industria, pero también que se van a ver muy afectados por el cambio climático, que a la vez hay que descarbonizar, por ejemplo, pues todo lo que puede ser turismo, movilidad, agricultura. Entonces, bueno, en este sentido lo que defendemos un poco es la necesidad de planificar, anticipar todos estos procesos con una participación justa tanto de los sindicatos como de otro tipo de agentes sociales para establecer planes sectoriales de transición justa, que incluirían pues, un diagnóstico del sector con todas las medidas regulatorias, fiscales, económicas previstas para su descarbonización, todos los efectos previsibles que puedan haber, tanto en términos climáticos, tecnológicos y, por supuesto, de empleo. No siempre va a ser, pues, bueno, los estudios que manejamos a día de hoy todavía pues, no se sabe muy bien cuál va a ser el impacto en el empleo, pero desde luego si va a ser positivo o negativo, pero que va a sufrir una gran transformación, es así, que va a desaparecer determinados tipos de empleo, que se va a crear otro tipo de empleo y, por supuesto, no solo atendiendo al empleo asalariado, sino otro tipo de, también autónomo, otro tipo de nuevas formas del trabajo. Igualmente, en todas esas zonas o actividades que vayan a sufrir una gran transformación hay que implementar medidas de transición justa, con medidas de reactivación económica y que vayan en línea con también el nuevo modelo que queremos, planes de formación y recualificación de los trabajadores, definición y asignación de fondos, una gobernanza institucional para que se pueda, que haya participación efectiva por parte de todas las administraciones implicadas y toda la participación sindical y social. Entonces, esto sería un poco lo que, en términos así más a corto plazo, que estamos pidiendo para esta transformación que se va a hacer en las próximas décadas. Sin embargo, por ir un poquito más allá y a un modelo que nos decías sin empleo o sin empleo asalariado y cómo podemos las organizaciones participar ahí, yo creo que, no sé si puedo imaginar un mundo sin trabajo, la verdad, lo que sí puedo imaginar a lo mejor es un mundo sin empleo asalariado, pero en todo caso yo creo que el dilema que afrontamos las organizaciones a día de hoy y a corto y medio plazo es asegurar que la transición sea ecosocial y no sea ecofascista o donde se beneficien solo un grupo social de la población. Entonces, en este sentido, hay que repartir la riqueza y el trabajo en un sentido muy amplio. Entonces, desde ahí yo creo que se pueden actuar desde el sindicalismo por diferentes vías. La primera, ya he dicho, participar en la transición para que sea justa. Ahí ya no solo los planes de transición que he comentado antes, pero también se puede ir actuando desde ya con la negociación colectiva y con la acción sindical, con cláusulas en los convenios colectivos, tanto en términos ecológicos, tanto en términos de transición digital. Por ejemplo, en términos ecológicos ya se pueden ir incluyendo en la negociación colectiva todo tipo de medidas para mitigar el cambio climático. En términos digitales, de transición digital, pues por ejemplo hay convenios que contemplan reducciones de jornadas si hay sustitución de mano de obra o tiempo de trabajo. Después, para ir más allá, es fundamental llegar a colectivos más precarios, migrantes, autónomos, mujeres que no solo trabajen en empleo asalariado. En este sentido, para mí es fundamental y para mí tiene que ser una vía muy importante el sindicalismo, que no solo se aborda el trabajo asalariado, sino también otros tipos de trabajo y sobre todo el trabajo no asalariado, no mercantil que realizan las mujeres, y para ello es fundamental redistribuir el trabajo productivo y reproductivo a corto plazo con medidas de reducción de la jornada laboral, abordar la parcialidad femenina gran parte involuntaria, medidas para acabar con la discriminación, pero también medidas para redistribuir el trabajo reproductivo, sabiendo que desde mi punto de vista, una parte importante del trabajo reproductivo va a haber que suplirlo con empleo desde el punto de vista desde el Estado y desde lo colectivo. En ese sentido, yo sí creo que hay que reforzar el estado de bienestar, que gran parte de esta transformación tiene que venir y pasar por lo público, y para ello transitar hacia una sociedad
más ecosocial, una sociedad de cuidados y que esto tiene que estar un poco en el centro de la transformación. Y como último punto, como reto del sindicalismo, yo creo que, por supuesto, hay que ir más allá de las reivindicaciones laborales, que no siempre es fácil porque contamos con recursos muy limitados y es muy difícil el día a día, pero hay que ir más allá de las reivindicaciones laborales, sobre todo creando alianzas con otro tipo de organizaciones, porque desde luego solos yo creo que es muy difícil llegar ahí y movilizar a las masas yo creo que es responsabilidad de todo tipo de organizaciones y actores sociopolíticos. Pues nada, muchas gracias. Me voy a poner el cronómetro que me suelo pasar y así me controlo. En principio, en primer lugar, bueno, agradecer la invitación y aquí estoy viendo a Hugo todo lo que hemos hablado estos días. También agradecer a todos los organizadores de esta jornada, que creo que es fundamental empezar a debatir estas cosas. Hay muchísimo que avanzar y, como bien ha adelantado Natalia, pues quizá entre las organizaciones sindicales tenemos mucho trabajo que hacer, pero necesitamos que pues, haya movimientos fuertes de la sociedad civil que entre todos podamos ir avanzando hacia este decrecimiento. Se han dicho muchas cosas, esta es ya la última mesa, veo que todavía sigue bastante gente, o sea que me congratula verlo. Hemos hablado de policrisis, que no voy a entrar mucho, de ese capitalismo salvaje en el que estamos viviendo actualmente, del beneficio por encima de todo y por encima de todos, ¿no? de las grandes empresas, el tema de la concentración de la riqueza, de que no hay planeta B, y yo creo que ese es como el mensaje principal, ¿no? Y es muy sencillo de entender que en un planeta con límites no puede haber un crecimiento ilimitado, ¿no? Y eso creo que es bastante evidente. Es cierto que esta lucha, pues bueno, es un momento difícil, el momento actual, hablando también pues de cómo está la democracia en el mundo, los rearmes, la industria armamentística, etcétera, etcétera. Creo que bueno, también se han mencionado esos temas, pero quería hacer un poco hincapié. Y creo que lo que necesitamos, y yo creo que estas jornadas son un buen pistoletazo de salida, es ese gran movimiento social, ¿no? Pues que ayude a decrecer o por lo menos a que entremos dentro de los límites planetarios, ¿no? Y yo creo que aquí el sindicalismo es fundamental y tiene que estar muy presente. ¿Por qué? Como ha dicho Natalia, para nosotros la transición justa es un principio irrenunciable, un principio que ya estamos viendo en España en la transición, sobre todo en la descarbonización de la energía, que ya lo ha explicado genial, así que esa parte me la salto. Pero bueno, también creemos que esta transición justa tiene que ser el eje central de esa transición hacia el decrecimiento, ¿no? Porque si una cosa es clara es que si al final bajamos el decrecimiento a lo real, ¿no? A los centros de trabajo, a las personas trabajadoras, lo normal de primeras es un rechazo, ¿no? O sea, es que si una persona trabajadora no se queja cuando pierde el empleo, pues decidme cuándo se va a quejar, ¿no? O sea, ese rechazo inicial, desde luego, es fundamental. ¿Y cómo evitas ese rechazo? Pues con políticas de transición justa. Evitas ese rechazo con anticipación, con participación, con diálogo social, con una planificación, ¿no? del proceso. Y ahí es donde sin duda tenemos que estar, ¿no? y conseguir esa justicia social y justicia territorial que demandamos. En una economía pues, sin crecimiento, ¿no? o una economía que decrezca, creo que hay que hacer hincapié en la importancia del empleo de calidad, ¿no? O sea, el empleo que haya tiene que ser un empleo digno, un empleo de calidad, y tiene que haber una distribución del trabajo y una reducción de la jornada laboral, ¿no? Y aquí sí quería un poco pues, hacer hincapié. Desde UGT llevamos desde los años 90 ya demandando una reducción de la jornada laboral, en su momento fue 35 horas. Después, cuando llegó nuestro secretario general, Pepe Álvarez, empezamos a demandar la jornada de 32 horas. Hace poco se votó en el Congreso la reducción de 40 a 37 horas y media. Y, bueno, pues ya sabéis que fue rechazada, ¿no? Por el PP, por Vox y por Junts, ¿no? Y yo creo que aquí sí es importante pues bueno, hacer hincapié en que una mayoría coyuntural del Congreso de los Diputados no puede hacer frenar un cambio y no puede hacer frenar algo que creo que es pues apoyado por la inmensa mayoría de la sociedad, ¿no? Creo que defender el tiempo de las personas, el tiempo libre de las personas es defender su libertad,
y que la democracia también se construye desde los centros de trabajo y, por tanto, seguimos trabajando y conjuntamente en la unidad de acción junto con comisiones obreras por defender esa reducción de la jornada laboral. Dentro del área verde de UGT, de este área de acción climática y transición ecológica justa en la que trabajo, pues es cierto que somos conscientes que el decrecimiento es un reto también internamente para nosotros, ¿no? Somos el sindicato más antiguo de España, de los sindicatos más antiguos del mundo y de Europa. Fuimos fundados en 1888. Hemos pasado muchas transformaciones, muchas situaciones y creo que esta es otra que vamos a tener sin duda que abordar porque no hay alternativa, ¿no? O es un decrecimiento controlado o creo que viene el colapso, ¿no? En ese sentido, pues lo adelanto, desde el área verde vamos a publicar en noviembre un libro blanco del decrecimiento, que hemos contado con autores de prestigio como Fernando Valladares, como Alberto Coronel, al que he tenido la oportunidad de saludar en estas jornadas, a Zahara Palomeque y a Juan Bordera. Y les hemos encargado de hacer este estudio porque creemos que era ya el momento de abordar estas temáticas, para ir avanzando en un concepto sin generar miedo dentro del sindicato, ¿no? Queremos pues, también analizar qué posicionamientos, qué políticas ya estamos defendiendo desde el mundo sindical y van en línea con este decrecimiento, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral que he hecho mención. Porque si de una cosa estamos convencidos es que no habrá una transición decrecentista posible si no estamos los sindicatos involucrados, ¿no? Y luego, bueno, entrando un poco en ese papel del sindicalismo, que es la segunda pregunta, pues bueno, como bien ha dicho Natalia, nosotros siempre hemos defendido el empleo digno, el empleo de calidad, las condiciones laborales, pero bueno, también como sindicatos de clase, sin duda, tenemos que ir más allá, eso que comentaba Natalia, de ir más allá, para satisfacer y apoyar la defensa de las necesidades humanas, ¿no? Y los derechos universales, salud, educación, vivienda, energía, cuidados, transporte. Son sectores en los y derechos universales y que tenemos que defender y defendemos, de hecho, desde el sindicato. Aquí entran propuestas como la renta básica universal, como la reducción de la jornada, como los servicios públicos de calidad y reforzados. Son estos aspectos, yo creo que en este marco postcapitalista, pues bueno, los sindicatos tendremos que incidir aún más. Yo creo que, pues bueno, en esta futura economía sin crecimiento, el tiempo al final es la riqueza, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos es tiempo, tenemos que saber cómo se distribuye, de qué forma podemos conseguirlo, y aquí creo que los sindicatos, bueno, quizá vamos a tener un papel, no sé si de órganos de decisión colectiva, un poco exigiendo o reivindicando el buen uso de ese tiempo y también las necesidades ecosociales que vamos a tener, ¿no? Pasando de, como la OIT nos citó en algún momento, de vehículos de desarrollo pues a unos contrapoderes democráticos al servicio pues, de estos límites del planeta que no podemos superar. Creo que hay como claves muy rápidamente de desmercantilizar pues, lo básico, ¿no? Los servicios públicos básicos que ya he comentado. El tema de la agroecología ya se ha hablado también mucho, ¿no? Pero bueno, muchísimo empleo local, empleo que podemos conseguir gracias a la ecología, a los cinturones alimentarios. El tema de la reindustrialización, ¿no? En esta situación decrecentista con cooperativas, simbiosis industriales, economía circular. El tema también pues, de todos los servicios, conseguir sanidad, educación, pero también comercio y turismo de proximidad. Y siempre con un enfoque, un horizonte pues, ecofeminista que ponga primero las necesidades reproductivas y los cuidados antes que las productivas. En definitiva, y ya para terminar, creo que es muy importante avanzar en este decrecimiento. Creo que no tenemos alternativa, pero hay que hacerlo con justicia. Y ahí es donde creo que el sindicalismo de clase es el pilar fundamental para conseguir garantizar esa justicia. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, como han dicho todos los compañeros, y gracias a todos vosotros que están aguantando aquí estoicamente a esta hora de la tarde. Yo formo parte del Grupo de Transición Ecosocial de CGT Cataluña. Hago esta aclaración porque es un grupo de reciente creación, aunque estamos avalados por una decisión congresual, pero no todo lo que puedo exponer aquí está consensuado en todos los sindicatos y permeabilizado, sino dentro del grupo. Quiero dejar claro eso. El grupo comenzó a raíz de esa decisión congresual y empezamos a ver cómo encarar diversos temas, y en eso que nos llegó una información sobre el sindicato LAB, que había hecho había encargado un informe que habían redactado unos compañeros para el País Vasco, y nosotros lo quisimos copiar y se lo encargamos, y así que aquí la compañera y moderadora, junto con Adrián Almazán y Luis González Reyes, tampoco son responsables de lo que yo vaya a decir, hicieron este informe, que es para nosotros la base, el contexto de lo que empezamos a analizar. Es un informe sobre el metabolismo comercial e industrial de Cataluña y una visión sociolaboral. Había preparado así como una especie de contexto, pero con todo lo que se dijo esta mañana y además con los conocimientos que hay aquí dentro, creo que no es necesario explicarlo. Sí, quizás por el tema de externalidades, es que es evidente que los recursos van a escasear y que según Johan Rostron, el director del Instituto Potsdam de Investigación de Cambio Climático, 3/4 zonas del planeta ya no son seguras. O sea que eso conlleva a que nos van a faltar muchísimos elementos para seguir trabajando, y estamos en un sistema económico de un consumo desmesurado e insaciable de recursos. Por lo tanto, deducimos que va a haber una destrucción masiva de puestos de trabajo de los que dependemos para cubrir nuestras necesidades básicas. Por lo tanto, los sindicatos, como estructura de organización de las trabajadoras, son una herramienta clave de lucha que no podemos desaprovechar. Pero es imprescindible que reconfiguremos nuestro análisis, perspectiva de lucha, reivindicaciones desde el punto de vista ecosocial, incluso ecosindical. Sería absurdo desde nuestro punto de vista, plantear huelgas o movilizaciones para conservar los puestos de trabajo, que ya no solamente se va a oponer por la avaricia, sino por la falta de recursos. Ya sabemos lo que cuesta que cedan en nuestras reivindicaciones la patronal o los gobiernos, pero con la naturaleza no se negocia. Por lo tanto, si ya sabemos que ramas como gran parte de la industria química, como la producción de automóviles o el transporte aéreo de pasajeros, por ejemplo, son inviables, solo tenemos dos posibilidades: es esperar despido masivo y resignarnos a aceptarlos, o ir pensando y construyendo desde ya alternativas que nos gusten más que la que nos va a plantear el capitalismo y que sean posibles y deseables. Me gustó mucho que ese concepto se ha repetido varias veces durante la mañana. Esto significa, pues, de entrada, pensar alternativas. ¿Qué alternativas tenemos? Y si algunos de esos empleos pueden pasar por una fase de transformación hacia cubrir otras necesidades y hacerlo de forma sostenible. Y al mismo tiempo debemos encontrar maneras de ir cubriendo nuestras necesidades de forma autónoma, sin depender de las élites o los estados. Esto pasa por priorizar y planificar lo que necesitamos e ir construyendo alternativas que además estén bajo control comunitario y se restrinjan a evitar o gestionen la reducción de esas externalidades. Una transición ecológica implica la reducción de empleo, como ya dije, y sin reparto de trabajo no nos parece concebible ni pertinente. Quiero hacer una aclaración. Dije reducción de empleo y reparto del trabajo. No es lo mismo, en este contexto no es lo mismo. Cuando hablo de empleo, hablo del empleo productivo y asalariado, que representa el 39% de todo el trabajo.
El 61% es el trabajo de los cuidados y el trabajo reproductivo que está feminizado. Incluye ahí un 8% que está asalariado y en su mayor parte también racializado. Dicho esto, quizás sea el momento de perfilar un poco el lenguaje y hablar de transformación ecosocial, o mejor, de transformación ecológica y social y ecosindical, no solo de transición ecológica. El sindicalismo debe ser el impulsor de esa transformación. El sindicalismo debe jugar un papel fundamental. Los sindicatos deben velar por nuestros derechos e intereses y de todas las personas trabajadoras en esa transición hacia un modelo sostenible, asegurándose que no se dejen atrás a los empleados de la industria tradicional, que deben tener todas las oportunidades para realizar esa necesaria transformación personal y colectiva. Eso significa promover la formación y capacitación, y los sindicatos pueden y deben impulsar esa formación y capacitación de las trabajadoras en habilidades relacionadas con la sostenibilidad y la transición ecológica, preparando nuevos empleos y oportunidades. Deben negociar acuerdos sostenibles, teniendo presente y por lógica difundiendo que serán medidas transitorias. La imprescindible transformación no estará inmersa en este sistema. Tenemos que cambiar de sistema, no el sistema. Con esto, como referencia, los sindicatos pueden negociar acuerdos laborales transitorios que incluyan prácticas sostenibles, reducción de emisiones, protección del medio ambiente, reducción de la jornada laboral sin reducción de los salarios y con la consabida reducción de la nefasta productividad. Y sí, lógicamente, de alguna renta básica universal, pero como la... Hostia, me falta un montón. Como la enumera... la nombra, perdón, se me fue una palabra en catalán, como la nombra Manuel, quizás una renta básica de las especies, ¿no? De trabajar con especies y no necesariamente monetarizadas, porque tiene un montón de conflictos. Me iba a explayar más aquí, pero bueno, si ya no me da tiempo de decir todo lo que tengo que decir. Los sindicatos deberían participar en las tomas de decisiones sobre política de transición ecológica, asegurándose que se consideran las necesidades y preocupaciones de todas las personas trabajadoras. Fomentar la innovación de la industria, impulsando la adopción de tecnologías limpias y prácticas sostenibles y éticas, sin dejar de lado las responsabilidades morales, jurídicas y sociales de todo el quehacer tecnocientífico. También deberían proteger a las trabajadoras en situación de vulnerabilidad, como aquellas que pueden perder los empleos debido a la transición ecológica y, por supuesto, las que están en la periferia y más aún las que están fuera de esa periferia. Por lo tanto, resulta imperioso pensar otro modelo económico, impulsando una economía que aproxime al máximo posible la circularidad y regenerativa. Los sindicatos tienen la obligación de promover un modelo económico que reduzca el consumo de recursos y minimice los residuos. Tendría que impulsar el imprescindible decrecimiento, abogando por un enfoque en el bienestar y la felicidad de la persona, en lugar del crecimiento económico constante. Busca la fórmula a su alcance para cubrir las necesidades básicas y donde vivir felizmente sea el centro y no el mantenimiento del empleo asalariado. Una de las consignas centrales debe ser el objetivo de lograr la justicia social y ecológica. Debe fomentar y promover prácticas de comercio justo y solidario que beneficien a las comunidades locales y protejan el medio ambiente teniendo en cuenta sus necesidades y posibilidades en todos los aspectos posibles, dialogando con esas comunidades que los acoge y los acompaña. La transformación debe ser socialmente justa para todos los seres que habitamos el planeta, por lo que toda iniciativa deberá tener en cuenta los límites biofísicos de su territorio. Y, por supuesto, formar alianzas con otros sectores sociales y ambientales. Aquí lo hemos hecho para lograr esto, es un consorcio de entidades, pero también participamos en Cataluña en un ente que dimos al llamar la Taula Sindical de Ecología y Lluita de Clases, donde participan todos los sindicatos alternativos. Y participar en esos espacios que hagan posible el diálogo social, la toma de decisiones para garantizar, insisto, la transición ecológica que sea justa y equitativa
para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, arratsaldeon, mila esker Erika, mila esker guztioi, mila esker gonbidapenagatik. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Yo voy a intentar hacer una intervención más o menos sistemática en 3 bloques, pero también yendo a algunas cosas lo más concretas posibles. En primer lugar, creo que es interesante encuadrar la discusión en una discusión de qué rol debe cumplir el sindicalismo en el norte global ante el decrecimiento y ante la fase actual. Luego, abordaré primero la pregunta de qué rol no debe cumplir, luego qué rol debería avanzar como horizonte y cómo nos relacionamos con eso desde el presente inmediato y la relación que tenemos en este momento. Entonces, en ese primer bloque de qué rol no debería cumplir, son muchas cosas de las que se han dicho a lo largo de todo el día, y hay como un primer base de partida de reconocer la triple deuda en la que nos movemos, una deuda ecológica, una deuda colonial y una deuda patriarcal. Y reconocer que ninguna transición ecológica que se diga justa puede profundizar la expoliación y el saqueo y la profundización de cada una de esas deudas. No puede hacerse a costa de reforzar un intercambio desigual entre un centro imperial y una periferia global. Esa es un poco la base de partida. Y lamentablemente este no es siempre el caso, que no se profundice esto. Y de hecho, yendo al rol del sindicalismo en el norte global, podemos ver cómo desde el surgimiento y el nacimiento de la estrategia de transición justa en los años 80, esta ha ido mutando en sus diferentes expresiones institucionales y sindicales hasta ser prácticamente indistinguible de una modernización ecológica basada en el crecimiento verde y sostenida sobre el diálogo social. El enfoque mayoritario, podríamos decir, de la transición justa encarnado en diferentes ámbitos institucionales y sindicales, confía básicamente en la capacidad de los gobiernos y las empresas para generar empleo digno y crecimiento verde, en una estrategia de win-win, todo el mundo gana, al mismo tiempo que relega el rol de los sindicatos a participar en el diálogo social, a participar en la concertación social. Y esto podemos ver de esta forma como trágicamente, entre las décadas de 1980 y 2010, se da una suerte de caminos cruzados. Por un lado, se debilitó el poder estructural de los sindicatos en todo el norte global, a través de la desindustrialización, del desempleo, de la deslocalización, de la moderación salarial, de la flexibilización del mercado de trabajo. Muchas de esas reformas también firmadas y pactadas con muchos de las grandes centrales sindicales. Y, por otro lado, las grandes centrales sindicales del norte global, estatales también y europeas también, abrazaron un marco de transición justa cada vez, digamos, más descafeinado, cada vez más basado en el diálogo social y que cada vez más abandonaba estrategias de mayor confrontación y mayor movilización. Entonces, esa suerte de trágicos caminos cruzados deja al sindicalismo del norte global en una posición desfavorable para abordar el momento actual. Porque el fracaso de un marco de transición justa que no sea capaz de responder realmente a las transformaciones ecológicas, a las transformaciones que están guiadas por el capital en este momento y a esas transformaciones que no sea capaz de asegurar las condiciones de vida dignas de la clase trabajadora, tiene 2 riesgos muy problemáticos. Por un lado, un riesgo fuerte de alimentar el auge de la extrema derecha, alimentar el auge de aquellos proyectos excluyentes y reaccionarios que se alimentan de esa frustración y de ese fracaso. Y, por otro lado, otro riesgo, que es facilitar que se acabe aceptando un ecomodernismo imperialista en el que la única alternativa laboral posible es esa que efectivamente refuerza esas deudas patriarcales, coloniales y ambientales que se sostienen sobre el expolio y el saqueo de la periferia global por el centro imperial. Entonces, esto supone una nueva derrota ideológica en esas trágicas décadas de sindicalismo en el norte global. Y creo que es importante situarlo aquí, junto también con otras críticas como la que desarrollaba Stefania Bark en alguna de las mesas anteriores y diferentes cuestiones que se han ido mencionando a lo largo del día de hoy. Afortunadamente también, en lugares desde el que hablamos, desde el que hablo yo como responsable de transición ecológica del Sindicato Lab de Euskal Herria, la fortuna es que esta historia no ha sido igual en todos los lugares.
Y al menos en el pequeño país, en la pequeña nación que representa Euskal Herria, estas décadas no ocurrió lo mismo y se consiguió consolidar un sindicalismo transformador y de contrapoder que no rechazaba la confrontación, que no rechazaba la movilización y que no se rendía únicamente al estrecho marco de diálogo social. Eso también ha sido posibilitado y facilitado, entre otras cosas, por la imposición de un centralismo estatal en las relaciones laborales y por la negación del derecho de autodeterminación de la clase trabajadora de Euskal Herria en ese sentido. Entonces, esto nos lleva como un poco al rol que nos gustaría que tuviera y un poco hacia los pasos a los que nos gustaría considerar que estamos avanzando. Y en ese sentido también la buena noticia, y esto es algo que muchas de vosotras sabéis y se ha comentado, es que un decrecimiento planificado supone una mejora para las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y la mala es que esto no ocurrirá guiado por el mercado y la competencia. Por lo tanto, desde el sindicato, desde LAB, sabemos que debemos avanzar hacia la superación del sistema capitalista, hacia una transformación ecosocialista, feminista y antirracista que avance en esa democracia económica que mencionaba Jason Hickel esta mañana aquí. Y para este proceso, la clase trabajadora debe dejar de ser un sujeto pasivo de la transición ecológica, un sujeto al que bien o proteger, hay que dar algunas facilidades, tiene que ser el protagonista de esas transformaciones, tiene que ser protagonista de conflictos que repoliticen la economía y que fortalezcan nuestro poder de clase. Y en ese sentido, de forma esquemática, 3 elementos de horizonte un poco. Un primer elemento hacia un sistema público comunitario de cuidados. Aquellos conflictos que acaban con la privatización, las subcontratas, la precarización, la vulneración de derechos de todas aquellas trabajadoras que llevan a cabo los trabajos remunerados de cuidados. Pero esto también pasa por la regularización de las personas migrantes, la derogación de la ley de extranjería y también pasa por la redistribución de aquellos trabajos de cuidados no remunerados a través de formas no familiares de su satisfacción. En segundo lugar, de forma también como muy esquemática, una planificación ecosocial de la industria, que no sea el mercado quien marque esas transformaciones, que aseguremos con esa planificación que se desarrollen y la forma de asegurarlo es a través de mecanismos de propiedad pública, a través de mecanismos de participación real de las personas trabajadoras. También es de esta forma la que podremos asegurar el derecho al empleo, de las reconversiones ecológicas, de la recualificación laboral y también es de esta forma de la que podremos oponernos al impulso de la industria militar que nos hace cómplices de genocidios como el que está ocurriendo en este momento en Palestina. Y en tercer y último lugar, de forma esquemática, el desmontar la dependencia hacia el vehículo privado. Y esto puede parecer no tan central, pero tiene un elemento programático fundamental en transporte público, en la automoción, en el desplazamiento del centro de trabajo y en muchos otros ámbitos. Y entonces, por concluir, ¿cómo nos acercamos a eso? Ahí consideramos que la concertación social no nos acerca a ninguna transición ecosocial justa, que la confrontación como vía de renovación sindical es lo que nos acerca a eso. Y en ese sentido, de nuevo, 3 ámbitos específicos que esperamos que puedan concretar un poco eso. En primer lugar, también se mencionaba antes, pero creo que podemos tener algunas diferencias si vamos al detalle, en anticipar y planificar los conflictos laborales futuros. Trabajar con las plantillas, con las secciones sindicales, con los comités de empresa, antes de que las empresas planteen cierres, despidos o ajustes. Discutir planes de reconversión específicos de sectores concretos o de empresas concretas, como hicimos con ESK en el caso de Mecaner. Planificar las negociaciones de los siguientes convenios con la perspectiva de transición ecosocial. En segundo lugar, disputar la forma en la que se están llevando por parte de capital las transformaciones productivas, porque no estamos en un momento en el que no esté ocurriendo nada, estamos en un momento en el que ocurren muchas cosas. Podemos exigir la negociación colectiva de los planes de descarbonización de muchas de esas empresas, denunciar la falta de condicionalidad de las ayudas y de las subvenciones de política industrial que se están llevando millones de dinero público, exigir que no se tomen decisiones de espaldas a las plantillas y ampliar la participación también hacia la comunidad local y agentes sociales. Y en tercer y último lugar, ampliar luchas y conflictos que amplíen servicios públicos y derechos sociales. Esto pasa por mejorar las condiciones laborales en sectores esenciales como cuidados, transporte público, comederos colectivos, pero también, y esto pasa por exigir aumento de inversión pública, la publificación de muchos de esos sectores, pero también
por ampliar esos derechos sociales, combatiendo el racismo laboral al que se ve sometida gran parte de la clase trabajadora en este momento, combatir las políticas migratorias y ofrecer también políticas, nuevas herramientas de lucha por el derecho a una vivienda digna. Y por terminar y concluir, todo esto consideramos que tiene que hacerse también aumentando nuestra soberanía energética, alimentaria, económica, política y también laboral. Y en ese sentido, destacar la actual movilización para que Euskal Herria pueda decidir y establecer un salario y unas pensiones mínimas propias y diferentes líneas de trabajo en ese sentido. En definitiva, un poder sindical que abrace el conflicto es esencial y por eso desde LAB abrazamos un sindicalismo ecosocialista que impulse esas luchas y se articule dentro y fuera del centro de trabajo. Bueno, arratsaldeon, mila esker, bihotzek eskartzen dugu gonbidapena. Decía que agradecemos la invitación porque, haciendo un poco de contexto, SK seguramente no suena de nada, es un sindicato muy pequeño, somos 7.000 afiliados en todo Euskal Herria, bueno, 7.000 y pico. Y la verdad es que nos sorprendió un poco la invitación, pero bueno, igual después de la ponencia se entiende un poco más. Pero aquí se ha mencionado el tema de la reconversión industrial, haciendo un poco como analogía con lo que está ocurriendo ahora. Y bueno, yo voy a ir un poco más atrás también para lo que voy a explicar, poniéndolo un poco en contexto. O sea, la propuesta que queremos hacer es principalmente anticapitalista. Entonces, si analizamos un poco el capitalismo, como dice Jason Moore, el capitalismo no es carbón y trenes. Entonces, si quitamos los combustibles fósiles, no vamos a acabar con el capitalismo. Entonces, esa es un poco la base de lo que queremos explicar y de lo que nos basamos. Sí que es verdad que los combustibles fósiles nos han dado un montón de energía disponible, con el que ha habido un crecimiento exponencial de todo, de consumo de recursos, aumento de la productividad y, lamentablemente, esa productividad siempre la hemos ligado a los salarios, lo cual puede que sea un problema como luego. Entonces, yendo un poco antes de lo que sería la reconversión industrial, lo que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue posible que ahí tuvimos el Pacto Social, el Bretton Woods, tuvimos sobre todo el Estado de Bienestar, que fue posible principalmente en lo político, a que habría una alternativa. Y bueno, en lo económico, Keynes y todo el pleno empleo, la demanda agregada, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que, de alguna manera, vendimos nuestro alma al capital a cambio de un estado del bienestar que nos hicimos consumidores en plan bestia. Ya se ha hablado a la mañana, creo que ha sido Margarita, sobre el consumismo. Bueno, fue el precio a pagar por ese estado del bienestar. No solo eso, sino que también se ha hablado varias veces sobre todas las cargas que han caído sobre las mujeres, sobre el sur global, etcétera, etcétera. Y esto ha derivado en un deterioro bestial del planeta, de múltiples maneras, no solo por el consumo de recursos, también por los desechos que producimos y que echamos a la atmósfera, al agua, etcétera. Entonces, ya se ha comentado, con las crisis de los 70 hubo ahí una batalla bestial contra los derechos de los trabajadores, fue una de las principales batallas, se intentó quitar un montón de regulaciones, menos las de la propiedad privada y todo lo que tenga que ver con el capital, pues ampliar simplemente el margen de juego que tienen los mercados. Ahí sí que hay que quitar las regulaciones. Cuando llegamos al periodo de crisis ya hasta el actual, desde el 2008, el COVID, Ucrania, etcétera, etcétera, parece como que ha habido una concienciación de que estamos llegando a la frontera de energía, de otros materiales, etcétera, etcétera. Y entonces se nos propone una transición energética.
¿Qué es lo que pasa? Que como no hemos cogido el mando de esta transición energética, el capital ya está intentando hacer esa transición. Pues nos reduce las horas de trabajo, nos pone jornadas parciales no deseadas, salarios miserables, etcétera, etcétera. Aprovecha la flexibilidad laboral que viene en los convenios, pero para su beneficio, pues cuando nosotros en Vitoria tenemos la Mercedes, cuando quiere parar producción, tira de la flexibilidad laboral que viene en el convenio, pero que no es para temas de, yo qué sé, de encarecimiento de energía como hasta ahora, ¿no? Y, bueno, pues además, encima, se apropia de dinero público con todo el tema de los fondos. Entonces, aquí lo que planteamos es que, de alguna manera, podríamos decir que hay un engaño con esto de la transición, que muchas veces pudiera ser una ideología del capital, ¿no? No realmente nos están diciendo que lo importante es cuánto consumimos y cómo repartimos los recursos, sino que lo que nos están diciendo es que las empresas tienen que sustituir el combustible fósil, etcétera, etcétera. Bueno, llegados a este punto, encima nos viene Trump y lo que nos hace es, bueno, intenta acabar con todo esto, no solo con todas las pocas políticas que podíamos tener para defender al planeta, sino, bueno, pues un ataque tanto a la legalidad internacional, tampoco vale el pacto social este que teníamos, bueno. Entonces, llegados aquí, bueno, leí un artículo en la New Left Review que decía, y ahora tiene que ser la izquierda, bueno, sobre todo la izquierda radical, la que defienda esta globalización. Bueno, como sindicato radical que entiende que tiene que ser antiglobalización, bueno, pues podemos tener un compañero de viaje incómodo que no dice lo que nosotros y nosotros decimos en absoluto, pero bueno, que en algunas cosas pues va a ser el camino de viaje. Entonces, lo que no podemos hacer es, ahora, porque tenemos a Trump, defender una globalización que se nos ha impuesto, ya he dicho, que vendimos nuestro alma por ser consumidores, etcétera, etcétera. Lo que realmente necesitamos es un programa anticapitalista, que ya aquí ya se ha dicho, reparto de todos los trabajos, reparto de la riqueza. Como decía Hitler también, el capitalismo es súper antidemocrático, pues tenemos que tener un control democrático de la producción. Y necesitamos de crecer en sectores específicos, que también creo que Estefanía ha dicho, no voy a repetir, pero la industria militar, no solo la industria militar, sino aquí se ha mencionado a CAF, que tiene un proyecto de tranvía en Jerusalén para unir Jerusalén con las colonias y, bueno, como SK somos parte del comité de empresa y no tenemos ningún inconveniente en denunciarlo. La industria nuclear, el transporte privado, el turismo masivo, bueno, esto ya se ha hablado. Entonces, muchas veces, como decía Manuel Sacristán, los trabajadores, los obreros pueden ser lo más reaccionario de todo esto. Pueden ser un obstáculo para todo este tipo de películas. Ya se ha mencionado el chantaje del empleo. Lo que nosotros tenemos claro, o sea, aunque tengamos este discurso, que luego ya, bueno, lo tenemos en ponencias, etcétera, etcétera, a nosotros la plantilla nos marca mucho lo que podemos decir en un comité de empresa y no. O sea, que tampoco, esta es la posición oficial, luego en los comités de empresa pues lo ajustamos un poco. Por ejemplo, en Landaven, pues llegamos a decir que íbamos contra los intereses de la empresa, pero ¿por qué no tenemos representación? Decíamos que no había que producir coches. En Mercedes sí que criticamos alguna de las políticas, pero tampoco llevamos propuestas al comité. Y sin embargo, pues con LAF hemos hecho un proyecto en Mecaner, una empresa de automoción que iba a cerrar, y antes del cierre le propusimos una alternativa de transición. Entonces, no podemos estar esperando, hay que tomar la iniciativa. ¿Vale? Y tenemos que tomar la iniciativa, como hicimos en Mecaner, aliados con movimientos sociales, con el ecologismo y con el feminismo. Tenemos una extrema derecha que nos está robando algunos de estos trabajadores,
y bueno, luego hay un sindicalismo que prefiere hablar de transición justa defendiendo derechos laborales. Nosotros no tiramos por ahí. Yo digo un sindicalismo anticapitalista que vaya contra los mercados, contra el extractivismo, contra el colonialismo, que defienda lo público. ¿Vale? Nosotros en 2013 ya escribimos una ponencia para nuestro congreso con Yayo Herrero. Después hemos seguido el trabajo en sanidad y educación. Defendemos que sea público y no solo eso. Esto es, es de una contrata pública de Vitoria que se dedica a la jardinería. Llevan 6 meses de huelga y bueno, pues es un pulso con el ayuntamiento. No con el ayuntamiento, en teoría es con la contrata. El ayuntamiento se mantiene aparte porque lo ha subcontratado, pero bueno, no deja de ser un pulso de a ver quién gana en esto de las subcontrataciones. Pues el proyecto de Mecaner, en Sidenor también hemos hecho. Entonces, lo que nosotros y nosotras defendemos, con el tema ya respondiendo a la última pregunta, es ir más allá del empleo. Somos un sindicato antitrabajista. Nosotros formamos parte de la red básica red de renta básica, defendemos la renta básica. Tenemos un grupo Arguilán que se dedica a hacer asesoría y a hacer trabajo político con el tema de las rentas mínimas condicionadas, pidiendo una renta básica universal y, bueno, eso es un poco a lo que nos dedicamos. Buenas tardes. Me toca hablar la última. Y con tanta sabiduría bonita, de la buena, de la que es tierna, porque tiene en cuenta a los pueblos, a las naciones sin Estado, a las comunidades, a la gente, y pone la gente en el centro, mi discurso me lo han desmontado. Entonces yo lo que voy a hacer es dar unas cuantas pinceladas, comenzando por agradecer a la organización que se hayan acordado de la federación de un sindicato chiquitito que es y tiene su marco de actuación en la última colonia del Estado español, en Canarias. Primero fue una colonia que se convirtió en el banco de pruebas para las crueldades que se hicieron unos años más tarde en la Avia Yala, allá por el siglo XV. Y a partir de ahí, esta región archipelágica, esta zona que el sistema llama RUP, región ultraperiférica, que está a 100 kilómetros de la punta de Tarfaya, de la costa del continente africano, pero a 2.500 kilómetros de aquí, ha sufrido sucesivos embates coloniales y ahora nos han llevado a ser este sistema una colonia de servicios con todo lo que eso conlleva en destrucción de biodiversidad, destrucción del territorio y destrucción de la vida de las personas. Agradecer las palabras de esta mañana de José, el compañero de Frente Común, porque fue importante para las personas que hemos venido de allá oír a Canarias en un plenario como este y su acertada valoración sobre el tema. Y también agradecer la inclusión de las organizaciones sindicales en foros de este tipo. Somos una pequeña organización sindical antisistema. No entendemos a veces muy bien por qué en los colectivos sociales se tiene tendencia a dejar apartados a los sindicatos como aquellas organizaciones que, pues de alguna manera, lo que tratan es de ir al movimiento a sacar rentabilidad, etcétera, etcétera. Porque no todos los sindicatos hacemos lo mismo, ni todos los sindicatos somos iguales, ni podemos entrar en el discurso del capital
de que los sindicatos somos unos vagos que nos cogemos las horas sindicales para irnos a la playa. En ese discurso del sistema, de lo que se trata es de dejar a la clase trabajadora sin ningún tipo de representación, intentando convertir en igual una lucha que es absolutamente desigual, es decir, establecer relaciones trabajador-empresario. Y la legislación del Estado español, que sí, que habrá mucho estatuto de los trabajadores y que han venido no sé cuántas reformas laborales, que no han sido dos, han sido creo que unas 18, 20 y pico, vienen cada vez más a dulcificar los actos violentos, porque un despido es un acto violento, y a tratar de convertirlos en conversaciones entre iguales. Y no podemos tolerar eso. Se ha hablado a lo largo de la jornada que el capitalismo, el neoliberalismo es un sistema agotado, es un sistema que no sirve. No, no, no. Es un sistema perfecto. Lo que pasa es que es perfecto para el 1% de la población, que explota, doblega, destruye al otro 99% y al conjunto del planeta. Ese es el problema. Cuando nos plantean cuál debe ser el rol del sindicalismo en la transformación ecosocial, el primer rol es desconectarse del sistema. Ese es el primer ejercicio pedagógico que tiene que comenzar a hacer el sindicalismo. Nosotros llevamos una larga trayectoria haciendo esa pedagogía, no a través de academias de formación, pero sí a través, todavía manejamos el comunicado interno y vamos empresa por empresa con el comunicado interno vía WhatsApp y las asambleas de trabajadores y demás. Lo primero que no podemos entender es por qué las personas de clase trabajadora no saben que son de clase trabajadora. Lo primero que no podemos entender y que nos causa perplejidad en Canarias y en cualquier pueblo, nación sin Estado, comunidad indígena, lo primero es ¿por qué? La primera pregunta, ¿por qué si hay 4.000 millones de personas trabajadoras en el planeta, a las que hay que sumar 2.000 millones de personas a las que estructuralmente el sistema castiga llamándolas la tercera edad, pero que sostienen junto con las mujeres los cuidados de la población y hacen trabajo no remunerado? Una cantidad ingente de campesinos pobres, de pequeños autónomos. ¿Han pensado alguna vez si tejiéramos una red solidaria entre las personas que tenemos el mismo problema y es que el capital nos quita la vida? Si tejiéramos una red solidaria mundial, ¿qué peso en la transformación social tendríamos? No nos dura 15 minutos el capitalismo. No nos dura. Cuando tengamos claro quiénes somos, y esta mañana había una ponencia súper interesante donde alguna ponente dijo que tendría que ser estudiado este fenómeno desde el punto de vista de las neurociencias, ¿no? Sí, sí, porque lo que es inexplicable es que todavía no sepamos quiénes somos. Lo que es inexplicable es esta adicción al consumo. Lo que es inexplicable es que el 1% de la población educa a sus hijos con el método Montessori, con libros de papel y bolis y lápiz y gomas de olor a caramelo de fresa, mientras los hijos de la clase obrera están metidos con la cabeza en las pantallas, desprogramando su cerebro, sometidos a una alimentación basura,
porque seguro que el 1% de arriba tiene sus propios huertos ecológicos de cuya salud ambiental se ocupa, de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la calidad del suelo, de la proximidad. Y es poner la vida en el centro. Llámenlo como quieran, filosofía Ubuntu, llámenlo solidaridad, llámenlo ternura entre los pueblos, pero por favor, que esto se siga repitiendo. Que cada pueblo sea, desde su proximidad, parte del mundo y tejiendo esa red, no cabe otra que transformar, poniendo en el centro la vida de las personas y los seres sintientes. ¡Viva Palestina libre! Pues muchas gracias a todos y a todas porque os habéis ajustado al tiempo estupendamente bien. También había gente que animaba a ello. Pero bueno, también es verdad que así permite un poco más de tiempo. La mesa termina en el programa a 1:30. Entiendo que podemos rascar 5 o 10 minutos porque hemos empezado 5 o 10 minutos tarde, ¿no? Entonces, bueno, quien se tenga que ir, claro, pues eso. Pero si podemos rascar y tenéis paciencia para quedaros otros 10 minutillos y cerramos. Y tenemos estos 20 minutos para recoger preguntas, que creo que hay un sistema de que os lanzan a vosotros las preguntas y las hacéis. Así que adelante. Vale, pues tenemos 2 preguntas. Si os parece, como tenemos tiempo, lanzamos la primera, hacemos una ronda y luego lanzamos la segunda. Son preguntas generales, entonces, bueno, podéis ir respondiendo una a una. La primera sería, preguntan si pueden los conflictos derivados de la transición llegar a abrir oportunidades para recuperar la fuerza del sindicalismo, que ya habéis comentado que se ha perdido en los últimos 30 años, y que si creéis que sí, ¿cómo se haría? El sindicalismo está dentro del tejido social. O sea, las personas que nos dedicamos a hacer actividad sindical y teóricamente a defender los derechos laborales, a mejorar las condiciones de vida de las personas para que su trabajo no sea el motivo que los entierre y que además puedan desarrollar una vida digna bajo el paradigma de que el primer territorio liberado debe ser el ser humano en cuerpo y mente, es un componente más del tejido social. Y no podemos entender el tejido social sin el sindicalismo. Está claro que hay sindicalismos incómodos que hay que combatir y hay sindicalismos que en determinadas épocas los mataban en los despachos a los abogados laboralistas de determinadas organizaciones sindicales con mucha más historia que por ejemplo, de la que yo hablo, ¿no? En su lucha por los derechos. Entonces, el conflicto hay que vivirlo como una oportunidad y el conflicto hay que enfocarlo de la manera correcta, para que nunca se pierda la perspectiva de que quien tiene que salir beneficiado de la resolución de ese conflicto es el conjunto, la masa social. Una masa social crítica, con pensamiento crítico, que es lo que se está negando en los colegios, y una masa social con derecho también a estar sana, y por eso es tan importante también para las organizaciones sindicales, y luchamos y defendemos ese estado de bienestar, servicios públicos
servicios sociales, sanidad y educación, porque de alguna manera, como eso se paga con el dinero del común, pues también es salario diferido de las clases trabajadoras y populares. Es que es nuestro. Los servicios públicos son nuestro patrimonio también. Si los privatizan, los desguazan, los debilitan y entran en manos del mercado, habremos perdido parte de nuestro patrimonio. Sí, como tenemos 10 minutos, rogaría respuestas porque queremos escuchar la percepción de todos y todas las que estáis. Entonces rogaríamos respuestas un poquito más cortas para no eternizar. Bueno, si se arde Vale. Yo creo que desde luego se puede abrir una ventana de oportunidad, pero yo creo que, recalco lo que ya he dicho antes, creo que hay que tejer alianzas entre diferentes organizaciones. Creo que las diferentes organizaciones sindicales hacen una labor muy importante desde los diferentes puntos. Se llega a determinados con diferentes efectos y creo que es igual de importante las acciones que hacen tanto a lo mejor organizaciones más mayoritarias como podemos ser aquí comisiones de UGT como algunas más pequeñas, pero creo que sin tejer alianzas, ir un poco más allá, aparte de lo laboral, en cosas básicas que creen a lo mejor un sentimiento de clase en la población, que yo creo que el problema es, o lo que hay que hacer ahora es movilizar a la población, pues por ejemplo ahora en España en torno a la vivienda, en torno a los servicios públicos. Yo creo que sin una alianza entre todas las organizaciones va a ser difícil, pero desde luego creo que se puede abrir, y esto puede ser desde organizaciones más tradicionales de clase, como desde el sindicalismo social, como puede ser otro tipo de organizaciones que no solo laborales. Sí, yo, muy brevemente, creo que los conflictos de transición justa, o entiendo la pregunta como la transición que se está dando, la transición ecológica, la transición energética, pueden generar mayor fuerza sindical, pero es que, partiría de la base de que es fundamental que para que estos conflictos tengan éxito, los sindicatos sean fuertes y tengamos la capacidad de negociar tanto a nivel estatal como a nivel del territorio, que es muy importante. No es lo mismo la transición energética en Galicia que en Andalucía o en Canarias. Y creo que ahí es fundamental ser capaces de llegar a todos los niveles, tanto a nivel estatal, a nivel territorial y dentro de la propia empresa, ¿no? Entonces, creo que sí es una oportunidad de hacer las cosas bien, de descarbonizar la economía, sin perder esa oportunidad de tener un empleo y de crear un empleo digno y de calidad. Entonces, vamos, que yo creo que es fundamental verlo como una oportunidad este proceso de transición. Bueno, en mi caso, como las propuestas que hice, evidentemente en este momento serían inviables, la correlación de fuerza no dan para hacer todo lo que propuse, es que estamos convencidos de que el conflicto no va a poner en el centro también al sindicato. También dije de hacer una reconversión ecosindical. Estamos convencidos de ello y hay que avanzar hacia ello. Hay que avanzar y el conflicto nos va a dar la oportunidad y lo tenemos que generar nosotros. Soy yo el que estoy haciendo ruido porque se me está haciendo tarde, es una alarma porque se me hace tarde para el tren, pero bueno, primero haré el conflicto, resolvamos y avanzar para eso. Estamos convencidos que podemos revertir esa relación de fuerza y que podemos avanzar y lograr esa transformación ecológica y social. Sí, muy brevemente. Esa un poco la respuesta es, para nosotras sí creemos que tiene que fortalecer el sindicalismo, todos esos conflictos sindicales derivados de la crisis ecológica. De hecho, es un poco la tesis fuerte con la que trabajamos, que la olla está al fuego y eso no va a dejar de golpear con cada vez más fuerza y, por lo tanto, es importante aprovechar, por un lado, saber responder y, por otro lado, saber aprovechar eso para fortalecerlo. En ese sentido, va a marcar mucho la diferencia qué tipo de sindicalismo se hace ante la respuesta a esos conflictos, y en dos planos, en el plano defensivo, y que va a ser en muchos casos el primero y el que con más fuerza hay que responder, y eso pasa por
garantizar muchas veces el derecho al empleo de las personas que están viendo su puesto de trabajo afectado, que en algunos casos tiene que ver con enfrentarse a cierres, enfrentarse a despidos, pero también en otros tiene que ver por asegurar unas jubilaciones y unas pensiones dignas, por una reducción de jornada y otros muchos ámbitos. Y junto a eso, todo el trabajo en la ofensiva, en cuestiones de propuestas de reconversión, ampliación de servicios, que de nuevo va a ser determinante qué tipo de sindicalismo se hace para ello. Y junto a ello, y por terminar, de nuevo, también no olvidar que el sindicalismo, también como os ha dicho al inicio Natalia, no opera en el vacío, opera en una pequeña parcela que el contexto es mucho más amplio. Entonces también tiene que saber ampliar el marco de disputa, ampliar el marco de disputa a la política industrial que se está haciendo en ese momento, a la organización territorial de la producción en ese momento, al sistema de cuidados, a la vivienda y otros muchos ámbitos que son los que le influyen y hacen que se genere esa dependencia hacia el salario y esa dependencia hacia el empleo. Sí, bueno, yo no voy a ocultar que es un problema muy gordo, o sea, crea un montón de conflictos, crea incluso conflictos dentro del movimiento ecologista. Yo soy de Ecologistas en Acción y el tema de la transición, pues casi ha abierto en canal el grupo. Entonces, ya, si encima metes el que te tengas que ganar tú las habas y que tengas que pensar si me quedo sin trabajo o en trabajo, es un problema muy gordo. Ya os digo que a nosotros, según lo que nos diga la plantilla, hacemos unas cosas u otras, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, Mercedes, que nosotros siendo un sindicato muy politizado, nuestra gente allí está muy politizada. Si le damos una charla, estuvieron Adrián y Estichu dándonos una charla y perfectamente les gustó un montón. Pero en cuanto salimos de allí nos dijeron, por favor, de esto no nos llevéis nada al comité. Entonces, con eso tenemos que jugar, pero bueno, lo que he dicho en la charla, nosotros hicimos la apuesta en Mecaner Lab por tirar para adelante. Es el momento para hacer algunas cosas. Era una empresa que iba a cerrar, había que plantear una alternativa y hay que hacerlo. Y una cuestión, y en positivo, es decir, en un posible escenario poscrecentista, decrecentista, llamadlo como queráis, ¿veis que se puede fortalecer el movimiento sindical en este escenario? Esta sería la segunda pregunta para responder igual. Sí, no, es una y con eso se cierra, entiendo, ¿no? Sí. Vale, pues por el orden de intervención. Sí, me estaba pensando en la pregunta. Bueno, yo creo que en el momento es que, o sea, puede desaparecer el empleo asalariado, pero es que el trabajo va a estar ahí. O sea, entonces, el trabajo siempre va a ser necesario en cualquier tipo de sociedad, bajo la forma que sea. Entonces, yo sí creo que por supuesto, o sea, que el sindicalismo, aunque digo que vaya más allá en los temas que aborde, sí que creo de que va a ser una forma muy útil para organizar y repartir y organizar, no sé, la sociedad decrecentista. Sí, yo un poco... Es que es una pregunta que es complicada porque estamos como imaginando, ¿no?, futuros y... Puedo rehacer, yo os he escuchado muy atentamente y conozco algunas cosas, pero veis que la percepción, es decir, tanto en los trabajadores, lo habéis comentado ya, ¿no?, como en los cuadros, va ganando espacio este nuevo modelo. Lo digo por suavizar la cuestión, ¿no? Es decir, la cuestión es muy sencilla. En este nuevo escenario decrecentista, el movimiento sindical tiene que tener un papel muy importante. ¿Cómo veis que se puede desarrollar ese papel? Bueno, es un poco muy relativo, es como la segunda pregunta, ¿no?, de que hemos tenido en el panel, y un poco yo lo que creo es que en este futuro decrecentista habrá trabajo y tendrá que existir el sindicalismo para la defensa de la calidad de ese trabajo, ¿no?, de cómo nos repartimos el trabajo entre las personas, cómo fortalecemos el trabajo de los cuidados y creo que, pues bueno, un poco lo que he comentado, ¿no?, que el sindicato, más allá de esa defensa del trabajo y de
estos derechos universales de salud, vivienda, educación, energía, transporte, creo que tendrá un papel como un órgano de decisión colectiva de la gestión de esa distribución pues, del tiempo, que al final será un poco, entiendo o espero, la nueva riqueza, ¿no? En cuanto a la otra pregunta que has como matizado, bueno, pues creo que vamos avanzando a distintos ritmos, ¿no? Estamos en ello. Yo ya he dicho que, bueno, pues dentro del área verde de UGT estamos intentando pues, que haya debate sobre el tema y, bueno, pues es algo que os podéis imaginar que no es fácil cuando estás hablando del puesto de trabajo y del sustento económico de las personas trabajadoras y de las familias, ¿no? Entonces creo que creo que la lógica te va llevando a ese camino, pero queda mucho trabajo que hacer y que recorrer y que debatir, ¿no? Bueno, a ver, en principio ya dije que yo hablaba en nombre del Grupo de Transición Ecosocial y estamos haciendo ese trabajo de trasladar a todo el sindicato, a todos los sectores y todos los territorios de Cataluña. En principio, sé que estamos trabajando en ello. Pero sí que creemos que tiene que jugarse ese papel fundamental, como ya dije anteriormente. El sindicalismo debe ser fundamental en esa transformación ecológica y social. De todas maneras, hay por lo que entiendo de la segunda parte, hay una cosa que yo daría vuelta. Y es que el problema no está en la propuesta nuestra decrecentista. El problema está en que el capitalismo va a colapsar. Ya está colapsando. El capitalismo es el que destruye los puestos de trabajo. El capitalismo es el que nos lleva a esta situación. Nosotros lo que intentamos es suavizar ese golpe y dar el paso hacia una vida mejor, una vida que sea digna de ser vivida. Y como dijo la compañera, poniéndola en el centro de todo. Entonces, es trasladar eso. Es difícil, muy difícil, pero creo que es la única oportunidad que nos queda, no solamente como clase trabajadora, sino como humanidad. La única solución que nos queda es poner la vida en el centro y trabajar por ello. Y tener muy presente que el que nos lleva a esta situación, el que crea esas ansiedades y todos esos problemas psicológicos, no somos nosotros que ponemos sobre la mesa la situación que estamos e intentamos imaginar alternativas. No. Es el sistema capitalista. Y punto. Vale, o sea, yo creo que la respuesta obvia de un futuro, en un horizonte decrecentista, el sindicalismo se reforzaría. Sí, claro, o sea, no puede haber una planificación democrática de la transformación de la industria sin un sindicalismo reforzado, etcétera, tal, pero creo que es tan obvia como hasta cierto punto irrelevante ese sí. La cuestión es que el proceso de cómo se llega a ese punto no será en absoluto ninguna cuestión suave. O sea, por parafrasear un poco, llegar al decrecimiento no será una cena de gala. Y en ese sentido, el proceso va a estar marcado por crisis, por recesiones, por cierres, por desempleos, por militarización, por un auge reaccionario, por políticas laborales regresivas. Y la cuestión está en cómo se relaciona el sindicalismo con ese contexto que es el proceso de crisis y policrisis y remilitarización y declive económico en el que ya se encuentra, desde luego, Europa en este momento. Entonces, por eso creo que lo esencial es qué tipo de sindicalismo de confrontación, qué tipo de sindicalismo de contrapoder haces ante eso, porque ante una reforma laboral en un contexto económico abrupto, si tu dependencia y si tu poder sindical se encuentra en tu dependencia institucional, se encuentra en la capacidad que tienes de moverte en determinados despachos, tu capacidad de responder a esas crisis va a estar muy penalizada y, por lo tanto, es ahí donde, en esos tiempos rotos de la crisis ecológica, el sindicalismo tiene que ser capaz de responder a eso y reforzarse en ese proceso. Bueno, yo de cara al futuro, la propuesta que hemos hecho es anticapitalista, pues bueno, igual sindicatos igual ya, habían desaparecido, no lo sé, pero bueno, quiero decir que por darle una visión positiva,
leyendo a Estefanía Abarca encontraréis ejemplos positivos y de hace bastantes años, de entornos muy, digamos, como en refinerías, muy contaminantes, con mucha explotación del trabajador, etcétera, etcétera, y aún y todo, bueno, pues se movilizaron mujeres, etcétera, etcétera. Esas cosas ya de por sí ya son positivas, se pueden replicar, son difíciles. El caso que hemos comentado de Mecaner terminó cerrando la empresa, lo cual no es el aspecto negativo, pero nosotros en absoluto hacemos una lectura negativa del proceso. Solo el simple hecho de expandir el proyecto dentro de un área geográfica con los movimientos sociales, como he dicho antes, ya es positivo. Entonces, pues bueno, hay que tirar adelante con ello, como lo he dicho antes. Solo una anécdota que puede sonar a chiste, pero es una realidad muy triste. Hemos debatido poco acerca de la renta básica universal, que era una de las preguntas que, bueno, una de los esbozos, por ahí podría pasar, pues sí, desde Intersindical Canaria estamos a favor de una renta básica universal digna y de un marco propio de relaciones laborales para cada territorio, según las condiciones y los sistemas de producción que se den en cada uno de esos. El darle a cada ciudadano por el hecho de vivir en el planeta, o más bien, no tiene mucho sentido que por el hecho de vivir en el planeta con unos recursos que vienen del sol, de la tierra, del aire limpio, tenga que pagar un ciudadano, un ser humano, ¿no? Por lo tanto, el concepto de una renta básica universal digna que permita la subsistencia no es tan descabellado. Los ultrarricos del 1% necesitarían 15.000 vidas para gastarse lo que tienen moviéndose en capital, que ya ni siquiera es plusvalía, es el capital por el capital moviéndose por ahí arriba, por los fondos monetarios, que ya no se sabe ni si el dinero está respaldado o no está respaldado. No les pasaría nada porque en vez de gastarse 15.000 vidas, se gastarán solo 7.500 para poderse pulir toda esa pasta, ¿no? Y yo por aquí lo voy a dejar. Pues muchas gracias a todos y todas por el interés y esto continuará, supongo, estos debates y espacios de reflexión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todas, también Erika por la moderación y bueno, por aceptar la propuesta de estar hoy aquí el día, pasar el día en el Congreso, ¿no? Yo creo que es un día también como distinto quizá también, ¿no? y bueno, simplemente decir que creo que ha habido, como habéis podido notar, hemos puesto mucho esfuerzo desde el grupo organizador en que hubiera un hilo conductor en todos los paneles, que es pasar de las ideas a la acción y de las ideas a la convergencia y a las alianzas que estamos tejiendo. Entonces, simplemente quería, bueno, desde el grupo de organización queríamos terminar pues invitando a todas las personas que estáis aquí, que habéis seguido el streaming, a ser parte de este proceso colectivo, a que le deis forma, a que le demos forma, porque es un proceso por construir. Mañana tendremos una reunión interna abierta a todas las personas que queráis venir en la sede de Greenpeace a las 9. Os llegaría un correo electrónico informativo a todas las inscritas ya. La idea es que podáis confirmar la inscripción. Si no lo habéis hecho, podéis hablar conmigo para ver el tema del aforo, ¿vale? Y bueno, esa es una invitación a seguir con el proceso. Habrá más convocatorias a partir de ahí. La idea es ir poco a poco construyendo esto. Y la buena noticia que nos llegaba hace unos días es que tenemos confirmado el espacio para el foro social, que será la Universidad Autónoma de Madrid, el 13 y 14 de febrero. Viernes 13, sábado 14. Gracias, Pilar, por la gestión y más personas. Y las compañeras de los grupos de investigación que están allá. Bueno, con esto decir pues, que la idea también, aunque hagamos también por unas... Aquí en Madrid estos encuentros, como veis, también lo estamos haciendo desde una idea de pluralidad, de la territorialidad del Estado español e incluso internacionalista, ¿no? Y concebimos también esa cuestión. Y ya simplemente a nivel de postconferencia, pues queríamos invitaros a quienes queráis venir. Va a haber un evento en la Plaza Juan Goytisolo
un acto por las mujeres afganas y palestinas a 10 minutos andando desde aquí. Así que será un espacio donde habrá música, habrá un encuentro coral, también parece que habrá música en directo y una forma, sentíamos desde la organización de la conferencia, un modo de apoyar este evento organizado por Amnistía Internacional y solidarizarnos con las mujeres afganas y palestinas, y un espacio también de encuentro y celebración y de solidaridad después del día de hoy tan intenso. Así que es una invitación abierta a quien quiera unirse. Muchas gracias. Vale.